que en el tema del flujo temático que aparece en la página 17 de su manual, hemos estado hablando del esquema. Bueno, el miércoles pasado hablamos sobre el esquema de Apocalipsis. Ahora vamos a ver el flujo temático. Si usted tiene su manual, aparece en la página 17. En su manual, y también lo tenemos en la imagen, el flujo temático. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema de Apocalipsis, ya que tenemos el esquema. Recuerden que el miércoles pasado hablamos acerca de que Apocalipsis es un libro o es un documento pactado. Lo que estamos viendo en Apocalipsis es que Apocalipsis nos enseña la forma en que Dios ha de tratar a Israel con base en los pactos que ya se han establecido desde toda la historia del pueblo de Israel. En el flujo temático vamos a ver precisamente cómo se desarrolla el tema del pacto. En su manual dice: ahora estamos listos para bosquejar brevemente la idea temática del Apocalipsis. La destrucción de Israel no solo es el foco del Apocalipsis, sino que se presenta su juicio de una forma pactal, interesante y significativa. Nosotros creemos que el libro del Apocalipsis no es un libro específicamente de profecía, aunque trata profecía, sino es un libro de pacto. No es un libro que predice la destrucción del mundo, no es un libro que anuncia la aparición de bombas nucleares, no es un libro que predice la destrucción de alguna parte de la tierra o la aniquilación de alguna parte de la vegetación o de los animales, sino que es un libro de pacto que esencialmente nos enseña la forma en que Dios va a tratar a Israel como la esposa que ha sido infiel al Señor, y que desde reiteradas ocasiones Dios le llamó al arrepentimiento a través de los profetas y por último a través del Hijo, y que a pesar de ello se mantuvo rebelde o se mantuvo obstinada en la necedad de no reconocer al Señor. Vamos a encontrar ahí, hermanos, en la página 18 algunos versículos que enfatizan el llamado de Dios a la rebelde Israel. Por ejemplo, tenemos Ezequiel 3:14, Jeremías 3:14, perdón, Ezequiel 16:8. Luego tenemos este párrafo que quiero que alguno de ustedes nos lea, donde dice: como acción pactal. ¿Ya lo vieron? Sí, ustedes lo tienen. Como acción pactal, el matrimonio de Israel fue formalmente establecido con testigos apropiados. Deuteronomio 31:28 dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Ver también Deuteronomio 4:26 y 30:19. Pero como una esposa infiel, Israel corrió tras dioses extranjeros, cometiendo adulterio espiritual contra el Señor. Esta infidelidad adúltera es descrita en muchos pasajes del Antiguo Testamento.
Los profetas del antiguo pacto sirvieron como abogados de Dios. Como Van Hermen lo expresa, los profetas habían hablado como abogados acusadores del pacto de Dios, presentando la acusación de Dios y declarando el veredicto de Dios. Sobre la base de la ley de Dios y ante testigos, legalmente llamaban a Israel a regresar a su esposo de pacto, el Señor Dios. Con frecuencia presentaban un caso contra Israel, invocando al cielo y a la tierra como testigos en este drama en el tribunal celestial según la confirmación pública del pacto. Muchas gracias. Gracias, hermano. Observen en su manual que adelante de la cita de Ezequiel 16:8 tenemos esto. Otros pasajes que aluden al pacto matrimonial entre Dios e Israel incluyen Isaías 51, 54:5, 62:4 y tenemos una lista. Me gustaría que buscáramos las dos primeras del libro del profeta Isaías, capítulo 50 y verso 1. Cuando alguien de ustedes lo encuentre puede leer. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Ahí está Isaías 50, verso 1. Vamos a ver el capítulo 54, verso 5. Porque tu marido es poseedor Jehová de los ejércitos, es un hombre el santo de Israel, Dios de todas las tierras será llamado. Y quisiera que viéramos también Ezequiel capítulo 16, verso 31 y verso 32. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y especies. Sí. Y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a la ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajeno. Cada uno de estos pasajes nos muestran de forma simbólica la relación que había entre Dios y la nación de Israel. Y cada uno de estos pasajes nos habla de que esta relación se simbolizaba a través del matrimonio. Llegamos a Apocalipsis y Apocalipsis es la culminación de todas esas advertencias que Dios había lanzado contra la nación de Israel por haber quebrantado el pacto. Lo que vamos a ver a continuación es que, como les dije el miércoles pasado, Apocalipsis es esencialmente una carta de pacto, un libro de pacto. Es esencialmente la carta que Dios escribe para repudiar a Israel como su esposa. Este es el tema que va a dominar todo el libro. Si ustedes se dan cuenta, como lo vimos el miércoles pasado y como les mencionaba, el apóstol Juan nos va a traer dos imágenes centrales en el libro de Apocalipsis. La primera parte nos va a mostrar a Jesucristo como el que está en medio de la iglesia. Y la segunda parte nos va a mostrar a Israel como el pueblo que ha sido infiel a su esposo, culminando con la aparición de la esposa fiel que es la iglesia. Así que predominan este tema: Cristo el esposo e Israel y la iglesia como esposa. Una infiel que es repudiada y la otra que es llamada santa, que es llamada fiel, que es llamada resplandeciente. Este es el tema que va a predominar a lo largo de Apocalipsis.
Ahora, lo que quiero que noten es que este tema no es nuevo en Apocalipsis, porque ya el Antiguo Testamento nos habla mucho sobre este tema, así que no es un tema nuevo, no es un tema que aparece por primera vez. Lo que quiero que noten es que Apocalipsis está cargado de todas estas imágenes y de todo este lenguaje que vamos a encontrar desde el libro de Deuteronomio, desde el libro de Éxodo, donde Dios llama a la nación de Israel, y todo esto va a ir corriendo a lo largo del Antiguo Testamento, y Apocalipsis está lleno, está cargado, está saturado de todo este lenguaje que viene corriendo a lo largo del Antiguo Testamento. Por eso es que también debemos tomar en cuenta que Apocalipsis, como dice en el capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El propósito del libro de Apocalipsis es, como el mismo libro lo revela, dar a conocer las cosas que van a suceder. Todo este lenguaje es similar al Antiguo Testamento, cuando el Señor levantaba al profeta y lo enviaba a la nación de Israel para darle a conocer las cosas que estaban a punto de suceder sobre la nación de Israel. El lenguaje es el mismo, pero también en el verso 3, que es el verso que acabo de leer, quiero que ustedes noten que se habla una bienaventuranza para dos personas, o más bien para dos grupos, para el que lee y para los que oyen. Esto ya nos enseña algo, que el libro de Apocalipsis fue diseñado para leerse, ¿saben en dónde? En la iglesia, en la congregación, no por individuos. Recuerden que en la iglesia del primer siglo no había Biblias. Ahora les puedo yo decir, alguno de ustedes abra su Biblia en Apocalipsis capítulo tal y versículo tal, y usted lo abre. Pero en la iglesia del primer siglo solamente había un libro o una carta que era leída por el dirigente o el anciano de la iglesia y todos los demás que estaban haciendo. Así es, por eso la carta da una bendición para el que lee, es decir, el dirigente de la iglesia, y para los que oyen, es decir, la congregación. Apocalipsis entonces fue diseñado para leerse en la congregación. Algunos piensan que fue diseñado para leerse cada domingo durante un periodo particular. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo cierto es que Apocalipsis fue diseñado para que se leyera como congregación. Lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba ¿a quién? A todo el pueblo. Hablaba a todo el pueblo. Así, el libro de Apocalipsis está dirigido a todo el pueblo. Todo esto lo debemos tomar en cuenta para entender cómo se va desarrollando. Ya tenemos el tema. Recuerden que el tema, decíamos, aparece en el verso 7, es el juicio sobre aquellos que crucificaron al Señor Jesucristo. Y lo que vamos a ver en esta noche es cómo se desarrolla ese tema, cómo va corriendo. El esquema ya lo vimos, es el esquema del pacto, y vamos a ir viendo en nuestro manual cómo se va desarrollando ese tema. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre lo que estamos aprendiendo. Solo recordarles, aunque Apocalipsis tiene una aplicación para la iglesia de este tiempo, fue escrita esencialmente para la iglesia del primer siglo. Si van a la página 19 van a encontrar el siguiente tema: el decreto de divorcio contra Israel.
ese párrafo, el primer párrafo que tenemos en el manual y que usted también tiene en la pantalla. ¿Alguien nos puede leer el primer párrafo, las visiones dramáticas? Las visiones dramáticas de Apocalipsis están enmarcadas de tal manera que representan el decreto de divorcio judicial de Dios contra Israel. Lo que sigue y de lo cual somos testigos es un castigo capital por toda clase de pecados, desde delincuentes o adulterio espiritual. Muy bien. Recuerden que cada uno de los juicios que vamos a encontrar a partir de Apocalipsis 4 corresponde a qué? ¿O en qué están basados esos juicios? En el pacto. ¿Sí? Recuerden que Dios prometió traer todos los juicios que estaban ya descritos en la ley. O sea, lo que vamos a ver a partir del capítulo 4, donde se abren los sellos, donde suenan las trompetas y se derraman las copas, no son otra cosa sino que la aplicación de la ley del Antiguo Testamento. Recuerden esto, el Señor nunca iba a traer y nunca va a traer sobre su pueblo juicios que no haya antes anticipado, ni bendiciones que no haya antes prometido. Él es fiel. Así que cada uno de los castigos van a corresponder a lo que Dios ya había determinado desde que se decretó la ley. Y eso porque es parte del esquema, Así es, el pacto. el pacto, las sanciones. Por eso recuerden que cada pacto se hacían promesas y maldiciones que estaban comprometidos a cumplir. El pacto, el Señor dijo en el libro del profeta Isaías, que se me seque mi diestra si yo no hago lo que he prometido hacer. La infiel nación de Israel había traído como consecuencia lo que Dios había prometido. Ahora, si Dios no traía sobre Israel lo que les había prometido, Dios estaba violando también el pacto. Y así como Israel merecía morir, entonces si Dios violaba el pacto no cumpliendo sus bendiciones o sus sanciones, ¿qué se requería de él? Su muerte. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es veraz en todo y que siempre cumple lo que ha prometido. Entonces debemos tener esto en mente, ¿sí? Eso también nos ayuda a entender, porque muchas veces en la iglesia las personas piden cosas que el Señor simplemente no ha prometido. Y eso llega a, sobre todo cuando no tenemos una comprensión o un entendimiento claro, que la salvación es un llamado a entrar en una relación de pacto con el Señor. Vemos el siguiente párrafo, dice en Apocalipsis 4, Dios es visto sentado en su trono judicial. Es interesante notar que el trono de Dios se menciona en 18 de los 22 capítulos del Apocalipsis. De hecho, de las 62 ocasiones en que aparece la palabra trono en el Nuevo Testamento, observen esto, 47 de estas se encuentran en el Apocalipsis. ¿Qué implica esto? Apocalipsis es un libro de juicio. Sí. Dios está sentado en el trono para juzgar. Luego dice, en Apocalipsis 5 se ve un rollo sellado en la mano de Dios mientras Él está sentado sobre su trono de justicia. El rollo con 7 sellos parece representar el acta de divorcio, y eso sí me gustaría que lo subrayaran. El acta de divorcio de Dios, pasado por el juez en el trono en contra de Israel. Se conoce que los decretos de divorcio eran escritos entre los judíos en la era bíblica, Deuteronomio 24:1 y 3, Isaías 51, que hicimos la lectura hace rato de Isaías 50, Jeremías 3:8, Mateo 5:31, 19:7 y Marcos 10:4. ¿Recuerdan qué dice esta cita? Estas citas. Que el divorcio debería incluir ¿qué cosa? ¿Perdón? Acta o carta. Exactamente. Carta de divorcio. Así que tenemos aquí, de manera formal, Dios se está divorciando de la nación, o Dios como juez. Aquí
quiero que enfatizar algo. Algunos grupos llegan a pensar esto, que Israel fue llamada a ser la esposa del Padre en el Antiguo Testamento y que la iglesia es llamada a ser la esposa de Cristo en el Nuevo Testamento. No, eso es un error. La Biblia nos enseña de manera explícita y a veces implícita, y más veces de manera implícita que explícita, que el Padre buscó esposa para el Hijo. En el Antiguo Testamento, esa esposa para el Hijo fue Israel. ¿Sí? Recuerden que el esposo vino y encontró a la desposada en otros asuntos. El esposo es Jesús. Recuerden esto, tenemos que recordar las costumbres judías sobre el matrimonio. Recuerden ustedes que cuando dos jóvenes se desposaban, generalmente llevaban un año de desposorio. En ese año de desposorio ellos eran vistos como esposos, pero sin la relación sexual que involucra el matrimonio. Recuerden que si el esposo o el prometido moría en ese periodo de desposorio, la novia era considerada como una viuda. Si la novia en ese periodo de desposorio tenía relaciones con otro hombre que no fuera el hombre con el que se había desposado, era considerada como una mujer adúltera. ¿Sí? Después del desposorio venía el periodo de las bodas. Después de ese año, donde ya entraban a todo lo que implicaba el matrimonio. El Señor Jesús viene, pero encuentra a la novia ocupada en otros asuntos. Y no solamente ella es indiferente, sino que su rechazo es agresivo, es voluntario. Por eso es que tiene que romperse esa carta, esa acta de matrimonio, y tiene que entrar el divorcio, porque aunque en la metáfora no llegaron a consumar el matrimonio, en la metáfora habían sido prometidos el uno al otro. Recuerden que las metáforas nos ayudan a entender la relación entre Dios y su pueblo. Son análogas, pero no realistas. ¿Qué quiere decir? Hay una comparación, pero eso no significa que haya una intimidad como lo hay en el matrimonio. Solamente nos ayuda a entender la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Por eso el libro de Apocalipsis, como lo hemos estado viendo, es el acta de divorcio en contra de Israel. Luego tenemos el párrafo que dice primero. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Primero, en Apocalipsis tenemos un énfasis prominente sobre dos mujeres particulares. Dos mujeres que obviamente se corresponden como opuestas la una a la otra. Las dos mujeres son la malvada ramera de la bestia, Apocalipsis 17 y 18, y la novia pura de Cristo, Apocalipsis 21. Como he mostrado, ellas se corresponden con la Jerusalén terrenal, que fue el escenario de la crucifixión de Cristo, y la Jerusalén celestial, que es santa. El flujo y sentido del libro es la revelación y ejecución del juicio legal contra la ramera fornicaria. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Apocalipsis capítulo 17, verso 3. ¿Alguien lo tiene? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora el verso 6. Y a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Cuando el apóstol Juan ve la visión de la mujer del verso 3 sentada sobre una bestia, queda impactado por lo que está viendo.
Hermanos, lo que se le está mostrando a Juan es la bestialidad o la gravedad del pecado de Israel al abandonar al Señor. Por eso la Biblia nos enseña que la idolatría del pueblo de Dios es una de las cosas más repugnantes para Dios. En el verso 3 se nos enseña que la mujer estaba sentada sobre una bestia escarlata. Muchos eruditos, desde luego eruditos preteristas, sostienen que aquí tenemos una imagen sexual, o sea, no es como un hombre que monta sobre un caballo, ¿sí me están entendiendo? Sino que es una imagen sexual, o sea, que la mujer está sentada sobre la bestia en una perversa relación donde muestra en esta imagen o en este simbolismo el dominio que ejercía la nación de Israel sobre Roma, que es representada por la bestia. Y en lugar de que Israel confiara en Dios, manipulaba a Roma. Esto es mostrado en esta imagen de forma vulgar, si cabe la palabra, repugnante, mejor dicho, repugnante. Y de esta manera Dios le está mostrando a Israel, a Juan, la gravedad del pecado de la nación de Israel al haber apartado o al haberse apartado del Mesías, al haber rechazado a Cristo y haber puesto toda su confianza en Roma como su protector, como el Estado que le protege. Así que, hermanos, realmente estamos viendo algo que Juan dice: cuando yo vi eso me quedé asombrado con un gran asombro. Debió haber sido algo impactante a la vista de Juan, algo que le mostró de manera simbólica la perversidad de la condición perversa en la que se encontraba sumergida la nación de Israel en esos momentos desde que llegó el Mesías hasta su final destrucción. Todo esto de manera simbólica justifica la destrucción de Israel. Tenemos entonces, como se nos dice aquí, que el énfasis de Apocalipsis está en estas dos mujeres que son opuestas la una a la otra. La primera, la que aparece en el capítulo 17, es la ramera, la que ha sido infiel al Señor. La segunda, que aparece en el capítulo 21, es la novia pura de Cristo, y ellas son correspondientes, la una a la Jerusalén terrenal, es decir, la primera, la ramera de Apocalipsis 17 corresponde a la Jerusalén terrenal, y la segunda a la Jerusalén celestial, es decir, a la iglesia. Luego dice: el flujo y sentido del libro es la revelación y ejecución del juicio legal contra esta nación, que es presentada como una mujer que ha sido infiel a su esposo. Luego de esto, en el capítulo 21 tenemos la llegada de la novia virginal, la que le es fiel, la novia pura, la esposa, la que ha sido lavada con la sangre de Cristo, para tomar el lugar en la cena matrimonial. Esto se ajusta bien con la imaginería o la imaginación paulina en Gálatas capítulo 4, versos 24 y siguiente, donde habla de la despedida de una esposa, Agar, quien representa la Jerusalén de abajo, y la toma de otra esposa, Sara, quien es representativa de la Jerusalén de arriba. Observan ustedes cómo la Biblia en sus historias está llena también de símbolos que se recogen en las profecías. Observan ustedes esto, cómo Abraham en ese sentido estaba representando a el Mesías, y Agar representando a la nación de Israel, que es, obviamente Agar no le había sido infiel a Abraham, pero es representada en el sentido de que ella es echada fuera. Ella no tiene herencia de Abraham, pero Sara sí. Y Pablo toma esta historia real de Abraham, Agar y Sara y le da el significado correspondiente. Nos enseña que esto sucedió para mostrarnos lo que habría de suceder entre Israel y la iglesia en su relación con Cristo. Israel es la Agar que tiene que ser despedida, que no encuentra herencia porque ella ha sido infiel, y la iglesia es Sara, la mujer que ha de encontrar herencia junto a su esposo.
¿Se dan cuenta de todo eso? Bueno, no sé si tengan algún comentario, hermanos, alguna pregunta. Por eso le he estado reiterando constantemente. Para entender Apocalipsis hay que conocer el Antiguo Testamento. Porque si no conocemos el Antiguo Testamento, nuestra mente comienza a imaginar cosas que son de nuestro tiempo, pero que no tienen nada que ver con el Antiguo Testamento. Y lo clásico, ¿no? La marca, ¿será el chip que acaba de aparecer? ¿Será el código de barras en la credencial de lector o el QR, ¿no? Que creo que ahora ya traen? ¿Será esa la nueva marca de la bestia? Pero pues nuestra mente comienza a imaginar, si no conocemos el Antiguo Testamento, comenzamos a ver algunas cosas en Apocalipsis y comenzamos a decir, ¿será esto su cumplimiento? Y por eso es que muchas personas se han levantado y comienzan a decir, ya estamos en el tiempo de Apocalipsis, por la sencilla razón de que desconocen el Antiguo Testamento. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguien lea el siguiente párrafo donde dice segundo en su manual? Porque vamos a meter aquí un momento el manual de la pantalla, pero quiero que alguien lea el segundo párrafo. Más bien donde dice segundo. El aparente trasfondo antiguo testamentario para esta imaginería se encuentra en Ezequiel y Levítico. En Ezequiel 2, 9 y 10 se describe el juicio de Israel como escrito en un rollo por el frente, en la parte posterior y narra Ezequiel. Esto se corresponde perfectamente con el rollo en Apocalipsis 5:1. En Ezequiel 2 se esboza la devastación de Israel, que se corresponde con Apocalipsis 6. En Ezequiel 16 se ve a Israel como la esposa pactal de Dios que se convirtió en una ramera que confió en su belleza y cometió fornicación. Este es el caso con Jerusalén, Babilonia, en Apocalipsis 18:7, es derribada y juzgada por su conducta malvada. Muy bien. Quiero que noten aquí en la pantalla cómo tenemos similitudes entre dos libros. Como acabamos de escuchar la lectura, la similitud que existe entre Apocalipsis y Ezequiel. De hecho, algunos han llegado a denominar al libro de Ezequiel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y tenemos las comparaciones. Por ejemplo, la visión del trono, Apocalipsis 4, Ezequiel 1. El libro, Apocalipsis 5, Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Las plagas, Apocalipsis 6, 1 al 8 y Ezequiel capítulo 5. Luego, los muertos bajo el altar aparecen en Apocalipsis 6 y en Ezequiel 6. La ira de Dios, Apocalipsis 6, del 12 al 17 y Ezequiel 7. El sello en las frentes de los santos, Apocalipsis 7, Ezequiel 9. Los carbones del altar, Apocalipsis 8, Ezequiel 10. No más demora, Apocalipsis 10, Ezequiel 12. Comer el libro, Apocalipsis 10, Ezequiel 2. La medición del templo, Apocalipsis 11, Ezequiel 40, capítulo 40 al 43, capítulo. Jerusalén y Sodoma, Apocalipsis 11, Ezequiel 16. La copa de la ira, Apocalipsis 14, Ezequiel 23. La viña de la tierra, capítulo 14 de Apocalipsis, Ezequiel 15. La gran ramera, Apocalipsis 17 y Ezequiel 16, el lamento sobre la ciudad, Apocalipsis 18, Ezequiel 27, el festín de los carroñeros, Apocalipsis 19, Ezequiel 39, la primera resurrección, Apocalipsis 20, Ezequiel 37, la batalla con Gog y Magog, Apocalipsis 20, Ezequiel 38 y 39, la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, Ezequiel 40 al 48, capítulo. Y el río de vida, Apocalipsis 22, Ezequiel 47. ¿Notan ustedes las similitudes? Se manejan los mismos temas. ¿Sí?
cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben, ellos recogen toda la tradición, todo lo que se ha venido desarrollando a partir del Antiguo Testamento. No es que ellos comienzan una nueva tradición, sino que ellos continúan con toda esa tradición, reinterpretándola o interpretándola a la luz de Cristo. Apocalipsis no es un libro nuevo en sí, sino que recoge todo lo que ya se ha desarrollado en el Antiguo Pacto. ¿Comentarios, hermanos? Apocalipsis tiene 21 capítulos, Ezequiel tiene 47, me parece, 48 capítulos. ¿Han leído en estos días Apocalipsis completo? Les recomiendo que lea Ezequiel, 47 capítulos, y lea Apocalipsis. Y vayan ustedes mismos notando esas similitudes. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Yo me pregunto si están entendiendo muy bien o no están entendiendo nada. Ezequiel tiene 48 capítulos. Sí, 48 capítulos. Gracias, hermano. Gracias. Les recomiendo que lo lean. Ezequiel tiene algunos capítulos bastante largos, pero les serviría mucho si leyeran el libro de Ezequiel. ¿Vamos entendiendo todo? Si no todo, algunas cosas no van entendiendo. Algo que les esté surgiendo dudas. Estaba leyendo ahorita la comparación de Ezequiel, capítulo 7, con Apocalipsis, y sí tiene mucha similitud. Entonces, el hecho de que haya hablado Dios a través de Ezequiel fue ahí al pueblo cuando obviamente antes de la venida de Jesús, les estaba diciendo lo que les iba a acontecer al pueblo de Israel. Exactamente. Y ya después, Apocalipsis, aún cuando viene Jesús, no lo aceptan, entonces es cuando de plano dice ya, no más, ¿no? Y es Así es. Así es. Los futuristas piensan que algunas partes de Ezequiel se van a cumplir, por ejemplo, la batalla de Gog y Magog, la reconstrucción del nuevo templo, y no ven que Apocalipsis es el cumplimiento de Ezequiel. ¿Sí? No se dan cuenta que Apocalipsis es el cumplimiento exacto de las profecías de Ezequiel. Muy bien. Antes del divorcio, la razón para 7 sellos se encuentra también en la imaginería pactal. Los 7 sellos en el rollo de Apocalipsis reflejan el séptuple juicio pactal sobre el cual Dios le advirtió de antemano a Israel en Levítico capítulo 26 versos 14 al 33. Estos juicios sirven como amenaza contra Israel. Si abandonaba a Dios, los juicios séptuples del Levítico tienen una fuerte influencia en el lenguaje de juicio del Apocalipsis. Cuando estos sellos son abiertos, comienzan los juicios preliminares. Ustedes pueden ir
a Levítico. Solamente vamos a leer una parte. ¿Qué les parece si leemos del capítulo 26, verso 14 al verso 20? Levítico, capítulo 14, capítulo 26, verso 14 al verso 20. Pero si no queréis escucharme y poner por obra todos estos mandamientos, y rechazáis mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, yo también haré esto con vosotros. Os impondré como castigo el terror súbito, crisis y fiebre que consuman los ojos y hagan enriquecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos, y quienes os aborrecen se enseñorearán de vosotros, viviréis sin que haya quien os persiga. Y aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándoos 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, vuestro suelo no dará su producto y el árbol de la tierra no dará su fruto. Repite, por favor, Gerardo, el 18. Sí. Y si aún con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigándoos 7 veces más por vuestros pecados. Quiero hacer el énfasis en las palabras del Señor. Si a pesar de esto no me obedecen, los continuaré castigando 7 veces más por sus pecados. ¿En qué punto estaba Israel cuando el Señor Jesucristo vino? ¿En qué punto se encontraban? Estaban en un punto de no arrepentimiento. O sea, ellos quisieron seguir pecando. Por eso es que Apocalipsis, cuando se abren los 7 sellos, lo único que está haciendo el Señor es cumplir lo que ya había anticipado cuando les dio el pacto. 7 veces los voy a castigar si ustedes persisten en seguir pecando y no se arrepienten. Apocalipsis entonces es el cumplimiento de lo que ya estaba escrito en el libro de Levítico, y lo único que hace el Señor es contextualizarlo o adaptarlo a la situación que en ese momento estaba viviendo la nación de Israel. Bien, aquí tenemos entonces el flujo, cómo se va desarrollando la temática del libro de Apocalipsis en castigar a la esposa que ha sido infiel, que ha quebrantado el pacto, y hacerla a un lado para sacar a la luz una esposa pura, santa, sin mancha, resplandeciente, que ha sido fiel al Señor o que le es fiel al Señor por la obra del Espíritu Santo que vive en ella. A partir entonces del juicio de Israel, de ahí en adelante tenemos la presentación gloriosa de la iglesia de Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Con esto creo que usted puede sentarse a estudiar Apocalipsis y entenderlo mucho mejor. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Sí. Así es. Ahora noten ustedes que el Señor jamás trae juicios sin anticipar pecado, sin advertir. Porque como la Escritura nos enseña, Él es castigador, pero él gusta de hacer misericordia a su pueblo. Lento para la ira, pero es muy grande en misericordia. ¿Hasta cuántos años estuvo el Señor tratando con
La primera deportación sucede aproximadamente en el 580 y tantos antes de Cristo, 584, 85. La primera deportación. Podríamos decir que es el primer juicio, no el primer juicio que Dios trae sobre Israel, pero sí el primer juicio que saca a Israel de su tierra. Porque recordemos que en otras ocasiones habían estado en su tierra bajo el yugo de los asirios, bajo alguna otra potencia, pero en su tierra. Pero la primera deportación, el momento en el que Israel es expulsado o vomitado de la tierra es en el 584, 85 antes de Jesucristo, cuando son llevados a Babilonia. Después ustedes recordarán que regresan a Israel cuando al profeta Daniel precisamente se le dan la famosa profecía de las 70 semanas. ¿Sí? No regresan en ese momento, sino más bien ahí se le anuncia lo que va a suceder después de la deportación babilónica. Para ese tiempo ya no es Nabucodonosor, me parece que ahora estaba bajo Ciro, el persa, y se le anuncia lo que va a pasar con Israel en el futuro. Si hablamos de esa primera deportación, entonces tenemos quizás 600 años del Señor ya amonestándolos, exhortándoles, ahora sí mostrándoles que Él es fiel, que no iba a incumplir lo que había prometido. Ellos se arrepintieron, volvieron a su tierra, pero la mayor muestra de arrepentimiento debería ser cuando el Mesías llegara. Si enviando un profeta se arrepintieron, ¿cuánto más a la llegada del Mesías? Pero no fue así. Por eso es que en la deportación ellos regresan a su tierra. Pero cuando ellos rechazan al Mesías, ellos nunca más vuelven a su tierra. Y ahora podemos decir que con todo y que Donald Trump ha dicho que Jerusalén es la capital de Israel, ellos siguen sin estar en su tierra, porque aunque están en su tierra, no les pertenece. No es suya. Fueron vomitados de la tierra. Recuerde que el Señor lo dijo muy bien en la ley, que serían vomitados de la tierra y que no se iba a encontrar lugar para ellos. Y eso es lo que ha sucedido con ellos durante más de 2000 años. Han sido errantes, incluso aunque en 1945 una gran parte de judíos regresa a Israel, se debe reconocer que ellos no poseen actualmente la tierra. Y tomen en cuenta esto. Cuando ellos regresan a Israel, ellos regresan y hacen lo que hicieron con ellos, porque ellos le quitan la tierra a los sirios, a los palestinos. Nosotros hablamos mucho del holocausto de Hitler contra los judíos, pero se habla poco del holocausto de los judíos contra los sirios y palestinos cuando ellos regresan a la tierra de Israel. Hay una matazón de gente de parte de los judíos hacia los sirios, hacia los palestinos, hacia gente que habitaba ahí y que estaba indefensa. Ellos mataron niños, asesinaron hombres, asesinaron mujeres sin piedad. Le digo esto no porque seamos antisemitas o anti-Estado de Israel o antijudíos, sino para que veamos las cosas en su correcta perspectiva. El pueblo judío no es un pueblo que pobrecito, nunca se defiende, nunca hacen nada malo, cómo los maltrata la gente. No, ellos también han hecho cosas perversas, no solamente en tiempos antiguos, actualmente siguen haciendo cosas injustas. Ellos recuperan parte de su tierra, pero la recuperan con injusticia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios los ha expulsado. Recuerden que ahora la tierra le pertenece al Señor, a Jesucristo, y por lo tanto a los que estamos en Cristo, los que estamos en Él. Ya no a una nación, ya no a una etnia, ya no a un pueblo, ya no a una cultura, a una tribu, sino a los que están en Cristo. Los justos heredarán la tierra. Y por primera vez esa promesa se cumple, se ha cumplido, se cumple y se va a cumplir totalmente en la persona de Jesucristo. A Él se le dio la herencia, no solamente de Israel, sino de toda la tierra, a Jesucristo. Por lo tanto, la llegada de los judíos a Palestina, a Israel, y el quererla recuperar por la fuerza, no es una
acción de la voluntad divina, sino o quizá un desesperado intento de Esaú por recuperar la pérdida de su primogénito. Dios le habló muchos años a la nación de Israel y ellos fueron necios, pensaron que Dios jamás iba a llegar a cumplir las cosas que había hablado. Debemos orar por Israel, sí, pero no porque recupere su tierra, sino más bien porque reconozcan al Mesías, porque sean sabios. No oremos por Israel diciendo, Señor, pues que ahora lo que ha dicho Donald Trump se cumpla y que las naciones respeten esta decisión. No, ellos necesitan más que una tierra y que una capital. Ellos necesitan reconocer a Jesús como el Mesías prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, que vino y fue cruelmente rechazado por ellos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Con esto usted puede leer Apocalipsis y entenderlo mejor? ¿Sí? Todo este lenguaje que leímos, donde está la mujer sobre la bestia y que tiene cuernos, eso no es importante. Sí. ¿De la interpretación? Sí. En Apocalipsis capítulo 17, lo que recuerden, Apocalipsis es un libro simbólico y hay algo que ustedes deben tener en mente. El símbolo, como les decía el miércoles pasado, incluye mucho más que el concepto abstracto. Yo creo que era más fácil para Juan y para nuestra mente, que es quizá mucho más racionalista, que Juan hubiera escrito algo así como Israel se sometió a Roma como su Señor y rechazó a Cristo como su verdadero Señor. Eso habría sido más claro, pero habría dejado muchos otros aspectos de esa perversa relación que existió entre Israel y Roma. El símbolo es mucho más amplio y abarca muchas más cosas que con el lenguaje abstracto no se pueden abarcar, o quizá si se escribe habría sido demasiado largo, como le decía el miércoles pasado, como un libro de teología, por la forma en que está escrito, los conceptos que desarrolla son bastante largos y tediosos. Lo que hace Juan y lo que hace el Señor es mostrarnos a través del simbolismo lo que estaba sucediendo en esos momentos entre Israel y Roma como el Estado. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y en el Espíritu me llevó a un desierto. Deténgase ahí. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el desierto? Prueba, pero regresemos hasta Génesis. El exilio. Si usted regresa hasta Génesis, recuerda Génesis capítulo 1, verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Desolación. Aquí tenemos la gran imaginería. Israel está en un estado de desolación, como la primera creación antes de que existiera el hombre sobre la tierra, que estaba desordenada y vacía. Luego avanzamos. ¿Recuerda usted a Israel en el libro de Éxodo? Y que el Señor les recuerda que los encontró en un yermo, es decir, en una tierra desolada. Ahora tenemos a Israel en un gran imperio, Egipto, pero estaban en un estado de desolación, de ruina, a pesar de que estaban en un gran imperio. Vamos a traerlo a nuestro tiempo.
¿Recuerda usted los reportajes, por ejemplo, sobre las ciudades que han sido sede de Juegos Olímpicos o de Mundiales de fútbol? Que luego nos pasan las enormes ciudades y los contrastes, la pobreza en esas grandes ciudades. A pesar de que la gente vive en enormes ciudades, en potencias, viven en un estado de desolación, de total pobreza. Esto siempre ha sido igual. Llegamos a Apocalipsis capítulo 17 y en esta visión Juan es llevado a un desierto. Y el desierto, como a él como hebreo, le dice mucho más que a nosotros. Juan le está diciendo al pueblo: vi el estado, la desolación en el que se encontraba la mujer que había sido llamada a ser la esposa del Cordero. La ruina. ¿Por qué se encontraba en esa ruina? El verso 3, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, porque a pesar de que esta mujer tenía el control del imperio romano en ciertos aspectos, o sentía que lo dominaba, su situación era miserable, era de miseria, de pobreza. Aquella bestia escarlata, y observe usted lo que se describe, porque lo que se dice es muy importante. Una bestia escarlata, es decir, este color nos habla del poder y de la riqueza de Roma. A pesar de que Israel tenía influencia sobre Roma, ella vivía en un desierto. ¿Observa usted esto? La bestia era escarlata, llena de nombres blasfemos. Estos nombres blasfemos probablemente hacen referencia a la... ¿cómo se llama? Ahí se me dice. Perdón. No escuché. A la mitología, sí. Bueno, ahí se me fue. Cuando tiene muchos dioses, politeísmo. ¿Sí? Llena de nombres blasfemos. Recuerde que Roma era politeísta. Probablemente aquí se está haciendo referencia a todos los dioses que adoraba Roma. Tenían esos nombres para el Señor, son blasfemos. El Antiguo Testamento nos da testimonio de ello. Dice el Señor, por ejemplo, en el profeta Isaías: llegará el día que quitaré los nombres blasfemos de tus dioses, ya no se mencionarán más. Probablemente está haciendo referencia al politeísmo de Roma, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. Habla sobre su poder político, su poder militar, y los 10 cuernos probablemente representan a los 10 emperadores que habían pasado a lo largo de ese periodo en el que se nos está narrando la visión. 7 cabezas y 10 cuernos. No vean la contraste. 7 cabezas y 10 cuernos. Luego dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Púrpura y escarlata. Vaya usted al Antiguo Testamento y busque usted estos colores. ¿Dónde los va a encontrar? En el templo, en el sacerdocio. ¿Qué nos está enseñando? Los líderes religiosos mezclados con el gobierno de Roma, cuando habían sido levantados para servir a Dios y no al César. Ahora ellos eran servidores de César. La imaginería de los futuristas dice: aquí tenemos la vestidura de los papas y los cardenales y los sacerdotes. Eso suena muy bonito, pero no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento y con todo lo que estamos. Así que no vamos a perder tiempo describiendo eso. Adornada de oro y piedras preciosas. ¿Recuerda usted cómo era el traje de los sumos sacerdotes? Piedras preciosas, oro y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de la fornicación. ¿Recuerda usted la copa? ¿Qué hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santo? El incienso.
Pero estos sacerdotes que habían sido elegidos para ofrecer el incienso al Señor, ahora estaban ofreciendo la sangre de los santos de Dios. Porque recuerde que Pablo nos enseña que él perseguía a la iglesia pensando que servía al Señor. Así que cuando los sumos sacerdotes determinaban que muriera un cristiano, ellos pensaban que era un servicio que le ofrecían a Dios, porque estaban matando a los herejes. Y el Señor les dice: ustedes están levantando una copa llena de sangre de mis hijos, de mi pueblo. Ustedes piensan que me ofrecen algo a mí, pero eso lo abomino yo. ¿Se da cuenta que si Juan hubiera comenzado a escribir esto en prosa, no tendría el mismo impacto que en todo el simbolismo que utiliza? Porque hay un fuerte impacto cuando tú vas leyendo el símbolo y dices: no, qué perverso era esto, a que si fuera una narración o una descripción en prosa. Hay un impacto mucho mayor en esta narración. Concluyo con el símbolo. En su frente estaba escrito un nombre, misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y al verla me asombré con gran asombro. ¿Cómo le llamó el Señor a Israel en Isaías 50? Le llamó madre de prostitutas. ¿Se da cuenta que está haciendo una referencia a la misma persona? Así que aquí no se nos está hablando de la Iglesia Católica, y cuando a veces hablo de esto les digo: yo no soy defensor de la Iglesia Católica, pero tengo que ser fiel a las Escrituras. No pretendo defender a la Iglesia Católica, decir que no se está refiriendo a ella la Escritura, solamente pretendo ser fiel a la Escritura. Aquí tenemos entonces, a través de este despliegue de símbolos, lo que estaba sucediendo en la relación de Roma con Israel, y que ustedes se dan cuenta en los evangelios que quienes más estaban involucrados eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Estaban involucrados en todos los asuntos políticos, de manera que incluso Flavio Josefo nos va a enseñar que algunos sacerdotes pagaban al Imperio Romano para que algún sumo sacerdote fuera puesto como sumo sacerdote en el templo. O sea, había una relación bastante. Concluyo, hermanos, la llave para entender el Apocalipsis se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Desconocido. Sí, pero para ellos todos esos símbolos eran muy claros. Sí. O sea, ellos no mataron bien. ¿Qué va a decir? Exactamente. Lo leyeron y lo iban entendiendo. Y tenían que entender lo que tenían que actuar. Así es. Así es, ellos no estaban pensando en: wow, ¿cómo se ven esas armas que yo no me las puedo imaginar? Como dice Hal Lindsey, nosotros somos bienaventurados porque en nuestro tiempo estamos descubriendo el secreto de Apocalipsis. No, en realidad, quienes lo entendieron mejor fueron la iglesia del primer siglo, porque estaba empapada del Antiguo Testamento. Espero, hermanos, que esto haya sido de provecho para ustedes. Ahora creo que pueden leer Apocalipsis y entenderlo un poco mejor. Esta fue la última clase del Apocalipsis y la escatología. ¿Sí? Nos dijo que nos iba a hablar de las bodas del Cordero. Ah, ok. Que ya es el día. A la luz de todo lo que hemos visto, hermanos, ¿cómo podemos interpretar las bodas del Cordero? Apocalipsis capítulo 19. Solo quiero que observe usted el flujo. Capítulo 18,
La destrucción de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Quién? Israel. Muy bien. Capítulo 19. Después de estas cosas, oí como la voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación, y en la mano de ella ha vengado la sangre de sus siervos. La segunda vez han dicho: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Sabes por qué creo que Israel nunca volverá a ser la nación que fue? Por lo que dice el verso 3. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. El Estado de Israel nunca más volverá a tener la gloria y el territorio que antes tuvo, porque aquí Dios ha dicho que siempre será evidente que fue destruido, por más que intenten reconstruir. Por eso yo no creo que Israel pueda llegar a ser nuevamente una nación como lo fue antes. Que nosotros acomodemos nuestro lenguaje y digamos: sí, ahora es una nación. Bueno, eso es diferente, pero como lo fue antes, con el poder militar, político, económico que tuvo. Aquí dice que su destrucción será por siempre, nunca más volverá a ser reconstruida. Verso 7: alegrémonos y regocijémonos y demos gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha acercado. En el verso 7, en el tiempo en el que Juan ve la visión, las bodas del Cordero serán, han llegado. ¿Qué son las bodas del Cordero? Verso 8: se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas. Verso 11: vamos a ir hasta el verso 21. Capítulo 21, perdón, verso 2. Vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Qué son las bodas del Cordero? No son otra cosa más que la unión completa y total entre Cristo y su iglesia, Dios habitando en medio de nosotros. En el verso 19 se describe a través del matrimonio, en el capítulo 21 se describe a través del templo, ¿sí? El tabernáculo en medio del pueblo de Dios. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes que para el tiempo de Herodes, el tiempo de Jesucristo, aunque estaba el templo, ya no estaba el arca del pacto? ¿Por qué? Porque el pacto había sido violado. El templo estaba, pero ya no significaba nada. Pero cuando es destruido, ahora se levanta la novia, la esposa, y Dios viene a habitar en medio de ella a través del Espíritu Santo. Las bodas del Cordero no fueron otra cosa más que la plenitud de la presencia de Dios en medio de su pueblo. No es algo que esperamos a futuro. No son 7 años allá en el cielo sentados en largas mesas comiendo y comiendo y comiendo. Es la relación perfecta que existe entre Cristo y la iglesia después de su sacrificio, la venida del Espíritu y la destrucción de Jerusalén. Ahora nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Dios y Él habita en medio de nosotros. Las bodas ya pasaron, pero nosotros, ¿sí? Que tenemos esa íntima relación, exactamente. Las bodas es la evidencia de que ahora, como dice Isaías, antes de que ellos hablen, yo escucharé su oración, porque yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo.
Bienvenidos a la nueva relación entre Cristo y su iglesia. Las bodas fueron la consumación de lo que el Antiguo Testamento había prometido, una nueva relación entre Cristo y el pueblo. Así que si usted pensaba un paquete de 7 años en mesas infinitas donde miles de creyentes iban a estar sentados come, mientras aquí en la tierra había gran tribulación, qué poca imaginación y conocimiento tendríamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay nada más hermoso que esto. Cristo se casó con su iglesia y nos llamó a una relación perfecta. No hay nada que pueda compararse o igualar a lo que hoy nosotros tenemos. Espero que esta breve explicación de las bodas haya sido breve pero sustanciosa. Gracias, hermanos, por estas 4 semanas o 5 semanas, ¿verdad? 5 miércoles que tuvimos. Pues hoy fue la última clase y pero al mismo tiempo hay, bueno, por lo menos pero sigo pecando, recuerden lo que dice lo que dice Apocalipsis 19, porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y luego explica que son las buenas acciones. Hay 2 cosas que se nos enseñan. Se le ha concedido. Hemos recibido una gracia que no merecemos. Se nos concedió, no por nosotros. Se nos dio un vestido que no merecíamos. Nosotros somos en la parábola de Mateo capítulo 25, no recuerdo el capítulo, en la parábola del Señor que va a tener una boda de su hijo y manda a la gente de su altura que esté ahí, y ellos dicen: yo tengo que ir a ver mi viña, mi rebaño, tengo que hacer tantas cosas, y recoge al mendigo, al pobre, al harapiento. ¿Qué pasaría, hermanos, si ahorita celebráramos un convivio donde todos tuviéramos que venir, unas bodas donde todos tendríamos que venir con ropa que esté a la altura? Pero resulta que ninguno de nosotros está interesado. Y decimos: bueno, esto no puede quedar solo, debe haber asistencia. Y vamos por los limpiaparabrisas, vamos por los señores que duermen en la calle, que están preparados para este evento. No lo están. En la parábola, aunque no se nos dice, queda implícito que aquel señor los viste con una ropa que ellos no podían comprar ni podían pagar. Porque si ustedes recuerdan la parábola, mientras el Señor está caminando en medio de la fiesta, descubre a uno que no está vestido con vestido de bodas. Le dice: ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te dejó entrar? Ese hombre rechazó las ropas que se le habían dado para estar en ese momento. Nosotros, hermanos, estamos aquí porque se nos concedió. ¿Cómo podíamos pagar esta ropa esta justicia? ¿Cómo podíamos acceder a esta justicia que ni los fariseos y publicanos que los fariseos no pudieron alcanzar, y los escribas y fariseos no pudieron alcanzar? ¿Cómo podíamos acceder a nosotros? Pero usted y yo estamos aquí porque se nos concedió, y eso es por pura gracia. Se nos ha dado una vida que ninguno de nosotros merece. Y aún cuando a veces pecamos miserablemente y ofendemos a Dios de forma miserable, lo único que podemos decir es: Señor, no me quites esa justicia que yo no puedo conseguir por mí mismo. No me quites esa ropa que yo no puedo comprar por mí mismo. Soy pobre, soy miserable, estoy en la bancarrota. No tengo nada para poder adquirir esa ropa que tú me has concedido. Por eso estamos aquí. Y es la justicia de Cristo lo que permite que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Su justicia y nuestras buenas obras
tan solo son la muestra de la justicia perfecta en nosotros. A pesar de que, como usted dice, a veces fallamos miserablemente. A veces miserablemente hacemos lo que no deberíamos hacer. Yo creo que aquí se exalta más la gracia del Señor que lo que nosotros podemos.